Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda. Sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días, son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto saludarlos en este día martes. Las disidencias de las FARC vuelven a atacar en el departamento del Cauca anoche y esta madrugada. Bueno, Cauca y Valle del Cauca, a pesar de los refuerzos militares, de que el gobierno hizo consejos de seguridad y que todo el mundo amanece ofreciendo recompensas por capturar a los jefes de esa guerrilla, siguen atacando. Anoche asesinaron a 2 hermanos indígenas en Caldoso, allí en el departamento del Cauca, y volvieron a atacar en Cajibío. Ya habían atacado, habían dejado 2 soldados heridos y anoche lo volvieron a hacer en un hostigamiento, el de anoche en Cajibío, que no dejó heridos. Han sido 5 días de ataques desde el viernes de la semana pasada que dejan 8 muertos y 9 heridos, una situación crítica. Atacaron hace 24 horas la estación de policía de Morales, mataron allí a 2 policías y a 2 presos, dejaron heridas a 3 personas, un daño enorme en el comercio de Jamundí, pero también explotaron una bomba allí en un hotel en donde dejaron 3 personas heridas. Hay combates permanentemente en Jambaló, enfrentamientos en Corinto, ataques con explosivos en Suárez, que es la tierra de la vicepresidenta Francia Márquez, y el ataque del viernes en Miranda, en donde sepultaron al niño ayer Esteban Villafañe, una de las víctimas esas muy simbólicas de estos disidentes de las FARC. Le pegaron un bombazo a la moto donde viajaba este niño de apenas 10 años de edad, lo mataron a él y al conductor de la motocicleta. El gobierno, en medio de esta crisis de orden público, destituyó al general Luis Mauricio Ospina, que era hasta ayer el comandante del ejército, y nombró por primera vez a un general en retiro, se llama Luis Emilio Cardoso, que a partir de hoy vuelve a vestir el uniforme, será comandante del ejército de Colombia. Había salido él en la purga del ejército de agosto del año 2022, cuando llegó el presidente Petro. Recuerden ustedes, en esa colada sacaron a 40 generales. Aunque en realidad nunca se fue del todo, muy cercano al ministro de Defensa. Cardoso era el vicepresidente de Indumil, pero vestía de civil, ahora vuelve a comandar el ejército. Es la primera vez que un general retirado llega a comandar el ejército de Colombia. El general Ospina se va por muchos errores, por malas relaciones, porque presentó un informe equivocado sobre armas y municiones que se perdieron. Se le entregó al presidente Petro, que fuera de todo leyó la columna equivocada y lo vieron en la Casa de Nariño como una inducción al error. Pero además el general Ospina tenía muy mala relación con su jefe, el general Giraldo, el comandante de las fuerzas militares, y lo investigaban porque mandó seguir al profesor de inglés de su esposa por un tema estrictamente personal de celos. En Cauca fue el símbolo de cómo el general Ospina no pudo contener la situación de orden público. Allí una situación totalmente salida de control, a pesar de ser un departamento muy del corazón del gobierno. Es caucana la vicepresidenta Francia Márquez, es caucano el ministro del Interior Luis Fernando Velasco. Ambos estuvieron liderando el Consejo de Seguridad en Popayán, desde donde anuncian esta mañana refuerzos, van a llevar más hombres del ejército. De hecho, ya hay tanquetas militares esta mañana patrullando en Jamundí y en algunos municipios del Cauca, y están ofreciendo lo de rigor, una recompensa por los jefes disidentes de las FARC, de las 2 columnas que están sembrando allí el terror, la Dagoberto Ramos y la Jaime Martínez. Bienvenidos, ya les vamos a contar de la situación de orden o de desorden público. El presidente Petro ordena que esta ofensiva contra los disidentes sea total, pero no suspende la mesa de diálogo que hay con esa guerrilla. Es decir, el gobierno los tiene graduados al tiempo de interlocutores políticos, a pesar de que lo único que están haciendo es terrorismo puro y duro. Por ahora, toda esta escalada terrorista
deja solamente 3 personas capturadas y un menor aprehendido, que son los presuntos responsables por el ataque a la estación de Robles de Jamundí. Ya les voy a contar de la otra crisis del gobierno, que es producto del cambio de modelo para la salud de los maestros y sus familias. Estuvieron ahí en un debate de control político en el Congreso el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que por primera vez reconoce que los cambios que comenzaron el 1 de mayo, es decir, hace 3 semanas, no son lo que el gobierno planeó, prometió o pensó. Pero dice que la culpa no es ni suya ni del presidente Petro, sino que todo el caos se origina en nombre propio en el presidente de la Fiduprevisora, que se llama Mauricio Marín, un funcionario del gobierno que llegó allí como cuota política del partido de la U. La oposición del mismo gobierno, con unos culpándose a otros, dice el ministro que el problema es que hay infiltrados que quieren dinamitar el nuevo modelo que se diseñó y se planeó por 6 meses, y estaba mirando a Marín, y le dijo a Marín de frente que él tenía respaldo político, pero que no era suficiente para esconderse allí. Marín no quiso responderle, había dicho antes que quien se atreviera a criticar a Fiduprevisora corría el riesgo de crear pánico económico. Marín después salió corriendo, me parece que tiene las horas contadas, si es el responsable de ese caos que hay con la salud de los maestros que siguen llegando a Bogotá a protestar allí frente a la Fiduprevisora. El problema para el ministro de Salud es que el modelo está planeado así, que sea Fiduprevisora la administradora, una especie de EPS para los maestros, y eso salió muy mal. Y les voy a contar en segundos del respaldo del presidente Petro al fiscal de la Corte Penal Internacional, se llama Karim Khan, es londinense, que es el hombre que pide la captura del primer ministro Benjamín Netanyahu y de los líderes de Hamás. Dice Petro que Colombia confía en que la sala plena de la Corte acepte su solicitud. Ese paso se debe dar en estas próximas horas y es el gran motivo de una tormenta internacional. Se queja Netanyahu desde Tel Aviv, dice que lo están equiparando con los terroristas de Hamás. Hamás de momento guarda silencio. Les contaré a propósito de crisis de las últimas declaraciones del presidente Milei desde Argentina, cavando más la crisis de micrófonos que se ha gestado por declaraciones suyas y del gobierno español muy poco diplomáticos unos con los otros. Esta mañana hay un muy grave accidente en Cundinamarca, 2 muertos y varios heridos por un choque de un bus con motos y bicicletas en la vía de Indumil que va hacia Soacha. Bienvenidos, es un gusto saludarlos, acompañarlos en esta mañana de martes, seca de momento. Hoy es el día de la afrocolombianidad, para celebrar que en 1851 se abolió la esclavitud en Colombia, ahora que el presidente Petro tanto habla de nuevas esclavitudes. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Que me dieron, mi santo no me debe morir, mi santo. Ahí el apoyo ya está coordinado para ir hasta el punto, compañero. Están dando de todo, ¿qué va? La brutal andanada terrorista de las disidencias de Iván Mordisco en Cauca y Valle. En Morales atentaron contra la policía. Están atacando la estación ahí de Morales, señores. En Jamundí activaron una motobomba. Fuerte atentado, motobomba ahí en la calle. Y en Dagua hostigaron la población. Los ataques terroristas dejan 2 policías y 2 reclusos asesinados. 6 personas más están heridas, entre ellas 3 menores de edad. En Caldono, la comunidad también reporta el asesinato de 2 hermanos que viven en un resguardo indígena de la zona rural. Culpan a la disidencia de las FARC de este doble homicidio. Luego de un consejo de seguridad en la ciudad de Popayán, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, anunció las siguientes medidas. Hemos ofrecido recompensa de hasta 500 millones de pesos para las informaciones que permitan la captura de los máximos cabecillas del Frente Jaime Martínez. Parece una motobomba. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y el nuevo llamado que hace al gobierno. Yo no sé si hay oídos sordos, pero yo he venido diciendo todo el tiempo, la seguridad del Valle del Cauca, la seguridad del sur del Valle del Cauca depende de la problemática de seguridad de todo el Pacífico colombiano. El director de la Policía Nacional, el general William Salamanca, confirmó la captura de 3 responsables por el atentado en el corregimiento de Robles en Jamundí Valle. Hay 3 personas capturadas, un menor aprehendido con información importante que hará parte de la investigación. El general Elder Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares. Pido a la población civil que por favor nos colaboren
con información que permita anticiparnos a las amenazas terroristas de estos perros rabiosos, porque no tienen otro nombre. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. El director de la policía, William René Salamanca, ha instruido la llegada de nuevos policías que reforzarán unas estaciones de policía específicas que definirá el general Zapata, subcomandante de la Policía Nacional, que se quedará en el Cauca coordinando todo este tipo de acciones. La vicepresidenta Francia Márquez. Vamos a acompañarles y vamos a estar aquí haciendo presencia con todos los esfuerzos de nuestras fuerzas militares y de policía para enfrentar estos actos terroristas. El general retirado Luis Emilio Cardoso se convirtió en el nuevo comandante del arma más grande e importante que tienen las fuerzas militares, como lo es el ejército. Además, Cardoso es compañero de curso del general Luis Ospina, relevado del cargo por orden del presidente Petro, por estar envuelto en polémicas y denuncias que empañaron su tarea. Esta mañana el general Luis Ospina se despidió con gratitud hacia el presidente Gustavo Petro en una carta donde acepta haber tenido desaciertos, pero destacando su trabajo a lo largo de 39 años de carrera en el Ejército Nacional. En la misiva también le desea éxitos al general Luis Emilio Cardoso, destacando sus competencias al frente de la comandancia del Ejército. Líbranos de todos los males, Señor. Familiares, amigos y habitantes de Cerrito Valle despidieron a Esteban Villafañe, el niño de 12 años, asesinado el viernes pasado por las disidencias de las FARC en Corinto, Cauca. Marta Checarracán, familiar. La señora además está en estado delicado y muy crítico. La hija dijo que ella está en un estado muy delicado y muy crítico. Yo sí creo que no puede haber una responsabilidad en el señor presidente de la República, y quien ha manejado absolutamente todo hasta hoy ha sido el doctor Marín. Durante un debate de control político en el Senado, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, responsabilizó al presidente de la FIDU Previsora de las innumerables fallas en el cambio de modelo de salud del magisterio. Hicimos 3 revisiones muy concienzudas y claras y una proyección para poder poner en este modelo en funcionamiento. Esto no se ha cumplido en la práctica. Que lo logremos cumplir mañana tiene que ser la función del señor Marín. Presidente de la FIDU Provisora, Mauricio Marín. Yo la verdad sí voy a ser vehemente en que cualquiera que tenga alguna acusación la haga con pruebas en la mano. La mesa directiva de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes anunció formalmente el debate de la reforma pensional que podría iniciar este martes 21 de mayo. Sin embargo, solo está radicada la ponencia mayoritaria del gobierno, ya que la oposición espera el fallo de una tutela que podría suspender este trámite. La representante Betsy Pérez. Estamos solicitándole al juez de tutela que vía protección conceda una prórroga que se negó por vía de la presidencia de la mesa directiva. To sustain the charge also of starvation being used by Netanyahu and Gallant as a method of war, and it's awful. El presidente Gustavo Petro respaldó la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, al solicitar al tribunal la emisión de órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y 3 líderes de Hamas. A través de su cuenta de X, el presidente escribió, abro comillas, la medida que abarca por igual a líderes de todas las partes de este conflicto constituye un paso en la dirección correcta y un significativo desarrollo en la lucha contra la impunidad. The outrageous decision by the ICC prosecutor Karim Khan to seek arrest warrants against the democratically elected leaders of Israel is a moral outrage of historic proportions. La escandalosa decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, dice Netanyahu, de solicitar órdenes de arresto contra los líderes democráticamente elegidos de Israel es un ultraje moral de proporciones históricas. Dejará una marca eterna de vergüenza en la Corte Internacional. Israel libra una guerra justa contra Hamas, organización terrorista genocida que perpetró el peor ataque contra el pueblo judío desde el Holocausto. Estados Unidos e Israel no reconocen la jurisdicción de la CPI. Washington rechazó la determinación del fiscal Khan. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Permítanme dejar claro que rechazamos la solicitud de órdenes de arresto de la CPI contra líderes israelíes, independientemente de lo que estas órdenes puedan implicar. No se puede equiparar a Israel y Hamas. Edwin Cetré volvió a marcar en el fútbol argentino, esta vez en el marco de la segunda fecha de la Liga Profesional de Argentina frente a Deportivo Riestra. El colombiano se encargó de abrir la senda de la victoria para su equipo Estudiantes de La Plata. Además, hoy se corre la etapa 16 del Giro de Italia. El mejor colombiano en la clasificación general es Daniel Felipe Martínez, que se encuentra a tercero por detrás de Geraint Thomas y Tadej Pogačar, que es el gran líder de la competición. Hoy etapa de alta montaña.
Estás escuchando Blue Radio. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voz. Claro. Pero la factura la Vamos con las noticias, una agenda cargada de información. Sin pena, sin pena. Se queda con la factura. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Está emocionante el fútbol profesional colombiano y este miércoles 22 de mayo los partidos estarán aquí en nuestro canal de YouTube. Suscríbete al canal para que tengas una mejor experiencia de nuestros contenidos. Estaremos con Bucaramanga Millonarios aquí en Blue Radio, BlueRadio.com y también con Pereira Junior. Y el día jueves también estará el fútbol profesional colombiano por el Grupo B. Estaremos con Tolima Equidad Tolima, que es el partido de vuelta, y también con Santa Fe Once Caldas desde el Estadio El Campín de Bogotá. Suscríbete, comparte, somos Blue Radio, le ponemos cara a la radio, le ponemos cara al fútbol. Blue Radio, la alternativa. Atención, hay una emergencia en un vuelo que despegó desde Londres, iba para Singapur. Hay un muerto, muchos heridos por fuertes turbulencias. El avión acaba de aterrizar de emergencia en Bangkok, que es la capital de Tailandia. Enrique Rodríguez. En efecto, es el vuelo 321 de la compañía Singapore Airlines que cubría la ruta entre el aeropuerto de Heathrow en Londres hacia la propia Singapur. Pues bien, cuando sobrevolaba a la altura de Tailandia se ha producido, como decías, una fuerte turbulencia que ha provocado la muerte de una persona y al menos 30 heridos. El vuelo ha tenido que ser declarado en emergencia y desviado hacia el aeropuerto de Bangkok, en Tailandia, donde las personas han sido atendidas a pie de pista. Se trata de un avión Boeing 777-312 de la compañía Singapore Airlines. Tenía a bordo 212 pasajeros, 18 tripulantes y la propia compañía ha confirmado en sus redes sociales la muerte de esta persona. Lo que no ha confirmado todavía es el número de heridos y ha mandado sus condolencias a los familiares de la persona fallecida. No es habitual que se produzcan este tipo de emergencias, pero sí, si se producen unas fuertes turbulencias, las personas que no se encuentren sentadas o no se encuentren con los cinturones de seguridad pueden ver comprometida su integridad, como ha pasado en este vuelo que ha aterrizado hace aproximadamente 1 hora y 51 minutos en el aeropuerto de Tailandia, Néstor. Enrique, gracias. Esa es una lección para quienes son necios, padre, y no se ponen el cinturón de seguridad en los vuelos. En eso hay que cumplir las reglas. La regla dice, mire, la regla dice la siguiente: puerta abierta, usted cinturón quitado. Puerta cerrada, usted con cinturón puesto. Sí. Esa es la regla que hay que aplicar. Lo que acaba de pasar es la demostración de que eso es en serio. Sí, la gente se confía, Néstor, cuando se apaga la luz del cinturón obligatorio y uno simplemente cree que está en la casa. Uno se hace el necio creyendo que le toma el pelo a la azafata y está jugando con su vida. 6 de la mañana, 18 minutos. La turbulencia en Colombia esta mañana corre por cuenta de la situación de inseguridad en el Valle del Cauca y en el Cauca, que han sido los departamentos blancos del terrorismo de disidentes de las FARC. Han atacado en 10 municipios, el último ataque anoche en Caldono, en donde mataron a 2 hermanos indígenas, de las muchas víctimas civiles en esta guerra. El gobierno estuvo en Consejo de Seguridad y anuncia viaje para el Cauca en las próximas horas. Va el viernes de esta semana el señor presidente Gustavo Petro. Hugo Mario Palomar. Hola Néstor, buenos días. 2 comunidades indígenas del municipio de Caldono, en el norte del Cauca, son las víctimas más recientes que deja esta escalada violenta de las disidencias de las FARC en esta región del país. Los hermanos Jefferson Dizú y Josué Dizú fueron asesinados a disparos en el corregimiento de Mondomo. Las causas están aún por aclararse, pero el Consejo Regional Indígena del Cauca cree que fueron asesinados por las disidencias de las FARC, las mismas disidencias que en las últimas 24 horas atacaron
atendieron más de 10 municipios del norte del Cauca y del sur del departamento del Valle del Cauca. El ataque más cruel fue el que se registró en el municipio de Morales. Allí, más de una docena de policías soportó el hostigamiento durante casi 3 horas y media de la disidencia de Dagoberto Ramos del llamado Estado Mayor Central de las antiguas FARC. El municipio fue tomado literalmente por estos delincuentes armados que durante este tiempo estuvieron lanzando explosivos, tatucos artesanales y ráfagas de fusil contra los policías que soportaron esta arremetida. Están atacando la estación ahí de Morales, señores, y el GOES que iba ahí a apoyar como tal 5-8, ahí emboscaron al GOES de igual manera, todas las unidades. Vamos a tomar las medidas de seguridad, señores. Allí en el municipio de Morales fueron asesinados 2 patrulleros de la policía, Diego López Domínguez y también Jaime Calderón Reyes. Además de ellos, murieron 2 civiles que estaban detenidos en la estación de la policía. Las disidencias de las FARC destruyeron, además de la estación, 12 locales comerciales y la sede del Banco Agrario. Intentaron robarse el dinero de un cajero electrónico, pero no lo lograron de acuerdo al reporte de las autoridades. Durante varias horas, los policías en Morales estuvieron pidiendo apoyo aéreo al ejército y a sus compañeros. El mayor que estaba al frente de la estación hizo un llamado angustioso a un subalterno para que le brindaran apoyo oportuno. Que me dieron mi salto no me debe morir, mi salto, el apoyo tierra, por favor coláreme con el apoyo tierra. Y casi de manera simultánea este mismo grupo armado ilegal atacó poblaciones como Jambaló, Silvia, Corinto, Caldono, Suárez y antes el municipio de Miranda, también en el norte del departamento del Cauca. En Suárez fue un hostigamiento contra la base que custodia la represa de la Salvajina. En Jambaló hubo combates, también en Silvia, en Corinto 3 personas muertas aparentemente relacionadas con este hecho y en Caldono también 2 soldados heridos el pasado sábado y un nuevo hostigamiento en las últimas horas. Al Cauca llegaron los miembros del gobierno nacional liderados por la vicepresidenta Francia Márquez. El ministro caucano Luis Fernando Velasco, el ministro del Interior, habló de apoyos permanentes por parte de la fuerza pública para recuperar el control y el orden en ese departamento. Entendemos que la seguridad solo es el apoyo con más miembros de ejército y policía que evidentemente necesitan y que vamos a hacer el esfuerzo, incluso esfuerzos de equipo, para que la ciudadanía tenga la tranquilidad que aquí habrá un permanente apoyo aéreo cuando se presenten algún tipo de emergencias. Estos ataques fueron atribuidos a 2 frentes del llamado Estado Mayor Central que lidera alias Iván Mordisco, el frente de Dagoberto Ramos y el frente Jaime Martínez. Por la captura de sus cabecillas, el ministro de la Defensa, Iván Velázquez, ofreció una millonaria recompensa. Que hemos ofrecido recompensa de hasta 500 millones de pesos, que para las informaciones que permitan la captura de los máximos cabecillas del frente Jaime Martínez, 6 cabecillas más buscados. Pero no solamente fue el norte del Cauca, Néstor, también en el sur del valle se presentaron ataques contra la población civil y contra la fuerza pública. El hecho más grave se registró hace casi 24 horas en el municipio de Jamundí, al sur de este departamento. En pleno centro, en plena zona urbana de Jamundí, fue activada una motocicleta bomba que dejó 6 personas heridas, entre ellas 3 menores que se desplazaban a estudiar a un colegio, un adulto y 2 integrantes de la fuerza pública. El atentado fue dirigido contra un hotel familiar en el que se hospedaban más de 100 uniformados que habían llegado recientemente a Jamundí para prestar seguridad a la población civil. La gobernadora del departamento del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, dando cuenta de la captura de algunos integrantes de las disidencias de las FARC que hostigaron también estaciones en la zona rural, en Potrerito, en Robles, y la identificación del sujeto que instaló este explosivo en la cabecera de Jamundí. Que ya tenemos la foto por las cámaras de la persona que realizó este acto delictivo en Jamundí. Vamos a dar una recompensa de 50 millones de pesos, pero además se detuvieron 4 personas, un menor de edad y un delincuente que se llama alias Miller Ortiz Rivas, que es de Tolima, y que es una persona bastante importante en la parte delincuencial. El otro hostigamiento en el departamento del Valle se registró contra la estación de policía del municipio de Dagua. Las clases están suspendidas en esta población, Néstor.
Hugo Mario, gracias. 6 de la mañana, 24 minutos. Y en medio de esta convulsa situación de orden público, allí en el occidente, en donde las FARC están desafiando al Estado colombiano, están desafiando al gobierno Petro, estos disidentes que siguen atacando sin ninguna consideración incesantemente, llega al ejército colombiano un nuevo comandante, el general Luis Emilio Cardoso, que lo sacan del retiro, había salido muy al comienzo del gobierno Petro en agosto del 2022, lo vuelven a llamar al servicio activo en condición de general retirado, será comandante del ejército, sale el general Ospina, que esta mañana emite un comunicado. Felipe García. Hola Néstor, sí señor, es un documento de página y media en el que el general Luis Ospina, ahora excomandante del ejército, se despide primero con gratitud hacia el presidente Gustavo Petro en esta carta donde acepta haber tenido desaciertos, pero en la que también destaca su trabajo de 39 años de carrera en el Ejército Nacional, y lo hace de la siguiente manera: este día lo asumo con honor militar, es la riqueza más grande que he obtenido en mis años de servicio, durante toda mi carrera lo mantuve y lo tengo sin mancha y sin tacha. Como ser humano he debido tener desaciertos, por cuanto el que se equivoca, solo los que no hacen, solo son los que no se equivocan. En la misiva le desea éxitos, Néstor, al general Luis Emilio Cardoso, nuevo comandante del ejército y que fue su compañero de curso, destacando sus competencias frente a la comandancia del ejército, diciéndole que confía en sus competencias estratégicas y operacionales, también las administrativas. La salida de Ospina, Néstor, recordemos, se da por varias razones, pero la decisión finalmente se toma en medio de esta oleada de violencia en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca. Algunos de los escándalos en los que estuvo envuelto el general Luis Ospina, Néstor, el más reciente es el error en el reporte de las armas hurtadas en la base militar de Tolemaide y La Guajira. Reportó al presidente que se había perdido más de 1 millón de armas y piezas de municiones, luego se aclaró, recordemos, que solo fueron 20,000. También un presunto montaje que sacó del ejército al general John Rojas, por supuesto, nexos con las disidencias. Por este tema ya hay una indagación, recordemos, Néstor, en la Procuraduría, y también causó polémica que también, mientras en el Cauca disidencias de las FARC ultrajaban cuerpos de militares asesinados, el general Luis Ospina corría la carrera de la corporación Matamoros en Bogotá. También, Néstor, el último escándalo, el presunto uso de la inteligencia para seguir al profesor de inglés de su esposa, al señor Leonardo Colmenares. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 26 minutos. Sin duda, la principal consecuencia de la feroz ofensiva violenta de las disidencias de las FARC, encabezada por alias Iván Mordisco, en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, es la determinación del presidente Gustavo Petro de remover de su cargo al comandante del ejército, el general Luis Ospina, y en su reemplazo reincorporar al servicio activo al general en retiro Luis Emilio Cardoso, actual vicepresidente de Indumil. El reto más importante para el general Cardoso será liderar la estrategia para retomar el control del orden público en el suroccidente del país, acompañado de las demás fuerzas y bajo la batuta del general Elder Giraldo, comandante de las fuerzas militares, luego de la orden que dio el presidente Gustavo Petro de emprender una ofensiva total en contra del Estado Mayor Central de las FARC. Dentro de las medidas que serán puestas en práctica están no solamente el aumento de recompensa por los cabecillas de las disidencias, sino también un compromiso del Ministerio del Interior de invertir 25.000 millones de pesos para la adquisición de cámaras de seguridad con tecnología de punta, la llegada de 100 carabineros de la policía adicionales para el Cauca y la designación del subdirector de la policía, el general Nicolás Zapata, como el coordinador de las acciones de la fuerza pública para el restablecimiento del orden público. Las fuerzas militares enviarán una flotilla de drones para adelantar tareas de monitoreo, registro y control en tiempo real para que ante una eventual alteración del orden público, las tropas sean alertadas y puedan responder de manera oportuna. Además, se acordó que habrá 6 helicópteros del ejército y 2 de la Fuerza Aérea para uso permanente en el Cauca, con el fin de movilizar tropas de manera ágil en caso de ser necesario. También se dispuso la llegada de integrantes de las fuerzas especiales del Comando General para atender las zonas que han sido objeto de recientes ataques por parte de las disidencias en el norte del Cauca. Esto para mantener intacta la estructura militar que viene adelantando una ofensiva intensa en el sur del Cauca, en el Cayón del Micay, en Argelia, en el Mango y en el Plateado, y así evitar la movilización de armas, de drogas, de insumos y de otros
elementos ilegales. Esa estrategia ofensiva seguirá utilizando artillería pesada, como la que el pasado 25 de abril ocasionó la muerte de 15 integrantes de las disidencias. Pero sin duda la clave para solucionar de fondo la situación en Cauca implica acabar con los factores que producen inestabilidad a través de las economías ilegales, relacionadas con el narcotráfico y la minería ilegal, para lo cual debe existir una ambiciosa agenda de inversión social por parte del Estado, sumado a una estrategia para que se rompa definitivamente el cordón umbilical entre algunos habitantes del departamento y las rentas ilícitas, que han llevado a que hoy, a pesar de que algunos teóricos consideran que ya no es rentable el negocio del tráfico de cocaína, solo, escuche usted, en el departamento del Cauca haya cerca de 33.000 hectáreas de hoja de coca sembradas, y en todo el suroccidente del país, incluyendo Valle del Cauca y Nariño, la cifra sea cercana a las 90.000 hectáreas. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:29 de la mañana. La violencia en el departamento del Cauca y el Valle del Cauca, los actores de este terrorismo tiene rostro. Son 6 los hombres de la disidencia de las FARC identificados como los responsables de la escalada terrorista que comenzó el viernes pasado con el asesinato del niño de apenas 12 años, Esteban Villafañe, en Jamundí. Son alias Lian, alias El Paisa, alias Juan Carlos, alias Connie, alias El Indio y alias Martín, sumado alias Huevito, algunos de los disidentes que están perfilados ya por la inteligencia del ejército con apellidos indígenas que son los responsables del terror en el departamento del Cauca y en el Valle del Cauca. Son los directos responsables del ataque en Morales, donde asesinaron a los policías Jaime Andrés Calderón Reyes y Domínguez Diego, que durante 2 horas grabaron audios rogando, pidiendo ayuda para salvar sus vidas, y otros 3 policías heridos que por fortuna no sufrieron las consecuencias, como perder la vida producto de la guerra de la disidencia de las FARC. La revelación de estos nombres de estos disidentes se hizo en Popayán, en el departamento del Cauca, con la presencia de la vicepresidenta Francia Márquez y la cúpula de la Fuerza Pública, que está ofreciendo una recompensa de hasta 500 millones de pesos para quien ayude a ubicar a los guerrilleros que pertenecen a la estructura Jaime Martínez de la disidencia que comanda Iván Mordisco. Es la disidencia que todavía es reconocida como Estado Mayor Central, que tiene estatus políticos y que está matando niños, está matando policías, civiles presos e indígenas. La última había sido la líder indígena Carmelina Yule en Toribío. Anoche mataron 2 hermanos indígenas en Cajibío también. Son las columnas Jaime Martínez y Dagoberto Ramos las que están sembrando el terror. Estas 2 estructuras juntas suman unos 2.500 hombres que siguen órdenes de Mordisco, el gran disidente al que el presidente Gustavo Petro hace 2 meses llamó traqueto vestido de revolucionario, chofer de un comandante de las FARC, que es el hombre al que le regalaron un cese bilateral del fuego, que lo fortaleció y que hoy lo tiene poniendo bombas y matando a diestra y siniestra para que se lo devuelvan. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 32 minutos. La oposición al nuevo modelo de salud de los maestros en Colombia a través de Fiduprevisora y el FOMAC está en el mismo gobierno. Durante un debate de control político en la Comisión Sexta de Senado, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, dice que la culpa del desastre no es del presidente Petro, sino de Mauricio Marín, el presidente de Fiduprevisora. Y por primera vez, después de haberse negado a reconocerlo, Jaramillo no pudo negar que los cambios que hoy tienen los maestros en su sistema de salud no son los que el gobierno planeó y propuso durante meses. Eso sí, el ministro niega improvisación y denuncia que internamente hay quienes quieren dinamitar el modelo. Según el ministro Jaramillo, el cambio de modelo que empezó el 1 de mayo se planeó por 6 meses. El problema es que lo que planearon y lo que le propusieron a los maestros que aprobó FECODE dista mucho de lo que está pasando. Hoy son profesores y sus familias que se quedaron por fuera del sistema, otros siguen haciendo fila para que les entreguen un medicamento, unos más no encuentran una cita médica y lo que es peor, casos de maestros que se perdió la historia clínica, aunque están afiliados a este nuevo sistema. Marín, el doctor Mauricio Marín de Fiduprevisora, muy cercano a congresistas del partido de la U, por eso muchos dicen que podría ser ficha de ese partido en el gobierno, se defiende
Lo hace con el argumento de que atacar a Fiduprevisora es provocar un pánico económico que al final afecta a la misma Fiduprevisora, convertida ahora en una EPS. Y reconoce Marín que el FOMAC está construyendo el modelo y que no se puede esperar que algo que se apagó el 30 de abril por la noche, por la mañana del 1 de mayo ya esté arreglado. El problema es que no lo esperaban los maestros, es que esa era la promesa del gobierno, que estaba haciendo en el modelo de salud de los profesores un experimento del sistema de salud que quiere el presidente Petro para todos los colombianos. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 34 minutos, y en medio de las vacas flacas, de las caídas del recaudo tributario, del desplome de la inversión privada y de la desaceleración de la economía como un todo, sin todavía un plan de vuelo o de reactivación por parte del gobierno, la administración de Gustavo Petro parece recoger banderas de la transición energética y ahora vuelca y vuelve los ojos hacia el gran salvavidas histórico de la economía colombiana, la producción de petróleo y gas, con el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla asegurando en las últimas horas, en medio de una reunión con inversionistas, que el objetivo del gobierno es aumentar la producción de petróleo a 1 millón de barriles diarios, lo que significa incrementar en 30% la producción actual desde los 772.000 barriles diarios que en este momento ya produce el país, según el más reciente informe de taladros y producción que elabora Ecopetrol, cuyo presidente Ricardo Roa dijo también en rueda de prensa hace unos días que la compañía prepara un aumento en la producción de petróleo para pasar de 725.000 a 735.000 barriles diarios, según el plan financiero de la compañía para el año 2024, en tanto que en materia de gas continúan con los planes para importar gas venezolano, para lo cual el gobierno sigue cocinando hoy varios decretos al respecto. En cualquier caso, mayor énfasis en el sector energético con el objetivo de aumentar la producción de petróleo a 1 millón de barriles diarios, como quiere el ministro de Hacienda o como dice el ministro de Hacienda, pero anuncio que despierta la verdad gran sorpresa porque va en contra de los planes de transición energética para quitarle peso a los combustibles fósiles y darle más peso a las energías renovables, y porque también además todo esto planea hacerlo el gobierno sin firmar nuevos contratos de exploración y producción, sin explotar los no convencionales como el fracking y sin entregar incentivos para invertir en el sector de hidrocarburos. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Está emocionante el fútbol profesional colombiano y este miércoles 22 de mayo los partidos estarán aquí en nuestro canal de YouTube. Suscríbete al canal para que tengas una mejor experiencia de nuestros contenidos. Estaremos con Bucaramanga Millonarios aquí en Blue Radio, BlueRadio.com, y también con Pereira Junior. Y el día jueves también estará el fútbol profesional colombiano por el Grupo B. Estaremos con Tolima Equidad Tolima, que es el partido de vuelta, y también con Santa Fe Once Caldas desde el Estadio El Campín de Bogotá. Suscríbete, comparte, somos Blue Radio, le ponemos cara a la radio, le ponemos cara al fútbol. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voz. Sí, claro. Pero la factura la Vamos con las noticias, una agenda cargada de información. Sin pena, sin pena. Se queda con la factura. Seis de la mañana, 37 minutos. Mucha atención. España está retirando esta mañana de manera definitiva a su embajador en Buenos Aires, producto de la crisis diplomática que ahonda un poquito más el presidente Milei, que a su regreso a Buenos Aires volvió a emprenderla, que no va a pedir disculpas por lo que dijo de Sánchez y de su esposa, y que está esta mañana diciéndole cobarde al presidente del gobierno de España. Sobre la crisis diplomática y la relación y la decisión de esta mañana, Enrique Rodríguez desde Madrid.
Hace apenas unos minutos, al terminar el Consejo de Ministros, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha comparecido el jefe de la diplomacia española, que es el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel Álvarez, y allí ha comunicado que, en efecto, se produce una retirada definitiva de la embajadora española en Buenos Aires. La situación, como indicaba usted, no ha cambiado y, por tanto, les anuncio que retiramos a nuestra embajadora en Buenos Aires. La embajadora se quedará definitivamente en Madrid. Argentina continuará sin embajadora. En realidad no es que la situación no haya cambiado, sino parece haberse agravado. Las declaraciones del presidente Javier Milei justo después de haber llegado a Argentina no hacen sino dar esa sensación. Milei no solo dijo que no se va a disculpar, sino que elevó, si es que eso era posible, el tono. Al presidente Pedro Sánchez lo llamó cobarde. Es tan cobarde que necesitó mandarme a pegar por mujeres. Es decir, verdaderamente, o sea, una cosa de una cobardía feroz. Pero no contento con eso, también vinculó al presidente español, a Pedro Sánchez, con el kirchnerismo y con una presunta red que estaría interesada en armar revuelo allí, en Argentina. Así lo dijo también en esa entrevista con el canal TN. Esta situación está promovida desde el kirchnerismo, desde acá, justamente para armar revuelos acá en Argentina. O sea que todo esto que se generó lo promueve el kirchnerismo. Está coordinado con el kirchnerismo, no tengas ninguna duda. Está coordinado con el kirchnerismo. ¿Entre quién y quién? ¿Alberto Fernández? Bueno, Alberto es asesor de Sánchez. Hasta en 2 ocasiones en esa entrevista volvió a insistir en que el expresidente argentino Alberto Fernández era asesor de Pedro Sánchez, asesor del gobierno de España, cuestión que no es cierta, no es asesor en ningún modo del gobierno de España ni del presidente del gobierno. Y por si faltaba algo más a todo esto, volvió a referirse a lo de la mujer corrupta, aunque siguiendo la misma técnica, la de tirar la piedra y esconder la mano. Lo que dije, no sea cosa que tenés una mujer involucrada en causa de corrupción que te ensucia y te tomás 5 días. Eso lo decías por la esposa de él, ¿o no? Pero de vuelta, ¿dónde la mencioné? No la mencionaste. Pero ellos deducen que estabas hablando de la esposa de Sánchez. Entonces, principio de revelación se autoincrimina. En cualquier caso, más allá de esa autoincriminación que dice Javier Milei, y como todas las noticias están conectadas, hoy también hemos sabido que la Guardia Civil, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, no ha encontrado indicios de delito alguno de tráfico de influencias en la denuncia que se ha presentado, la única que hay presentada contra la mujer del presidente del gobierno, contra Begoña Gómez. En todo caso, más allá de ese dato, las relaciones parecen completamente rotas. No volverá la embajadora. Veremos si hay un gesto de reciprocidad por parte del gobierno argentino, que suele ser lo habitual en la diplomacia. Pero sí sabemos algo, o si algo tenemos claro, es que con Javier Milei nada es habitual, Néstor. Escanea este código y conoce las últimas novedades de los temas que te interesan en nuestro canal de WhatsApp. Síguenos, conéctate en WhatsApp Blue, más que radio. Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué locura. Esta es Blue Radio, la alternativa. Y la otra noticia internacional urgente: se están desarrollando en este momento los funerales de Estado del presidente de Irán, que murió en el accidente del helicóptero de ayer. Hay procesiones multitudinarias, féretros montados en un camión y, ante todo, homenajes, porque se alista un cambio de gobierno, no con diferente tendencia. Seguirá siendo un gobierno muy, muy conservador y seguramente muy represivo y muy protagonista de los problemas en el Medio Oriente, para reemplazar a Ibrahim Raisi, que es el presidente iraní que murió, él y el canciller, que murieron en el accidente de aviación. Silvia Carrasco. Sí, Néstor, son 5 días de duelo y hoy ha comenzado en Tabriz, que es la ciudad grande, más importante, más cercana al lugar del accidente, pero este tipo de procesiones se van a seguir viviendo en distintas ciudades de Irán durante los próximos 5 días. Así se escucha la calle allí en Tabriz.
Son cantos a través de los altoparlantes de las mezquitas, pero también la gente que rodea ese camión donde van montados en total 8 féretros, porque fueron 8 las personas que murieron en ese accidente de helicóptero, y la gente lanza sus pañuelos y le pide a los militares que van acompañando el camión que los friegue, que los frote, que toque esos féretros y se los devuelvan. La verdad es que es mucha multitud la que acompaña, y llama mucho la atención porque primero hubieron ceremonias militares cuando llegaron en un avión esos féretros, claro, unas ceremonias solamente donde hay hombres presentes, y lo que viene ahora en Irán, la verdad es una situación tremendamente difícil. Hay muchísimo temor sobre qué inestabilidad puede significar esta transición, porque estaba previsto que Ibrahim Raisi fuera a la reelección, no estaba previsto la búsqueda de un nuevo líder que fuera leal al actual ayatolá. Entonces ahora se necesita un presidente, pero también se necesita un sucesor del ayatolá, y son 2 carreras de elección para las cuales no había candidatos claros. Lo otro que preocupa, Néstor, es que han muerto 2 personas que estaban guiando la acción internacional de Irán. Por una parte estaba el presidente Ibrahim Raisi, de 63 años, y también el ministro de Asuntos Exteriores, Hossein Amir Abdollahian, de 60 años. ¿Qué habían hecho ellos? Ellos habían financiado a Hamas y Hezbollah, habían armado a los hutíes, habían tomado medidas enérgicas en contra de la disidencia interna allí en Irán, pero también habían hecho los primeros ataques directos en contra de Irán, en contra de Israel por parte de Irán con misiles. Era la primera vez. Ellos siempre peleaban en lugares que no eran sus territorios y nunca reconociendo que participaban en esas peleas. Ahora era el primer ataque directo, pero se habla de que esa era una agresividad con cautela, que había mucha presión dentro de Irán de poder incrementar esa agresividad, y que ahora, sin estas personas que contenían esa cautela, no se sabe qué es lo que puede pasar. La verdad es que hay muchas demandas para retaliación contra Estados Unidos, porque lo que se dice, se les acusa a Estados Unidos como culpable de ese accidente. ¿Por qué? Porque son ya muchos años de sanciones y de la imposibilidad de poder reparar sus helicópteros y sus aviones. De hecho, son frecuentes los accidentes aéreos allí en Irán por falta de repuestos. De hecho, el helicóptero en que se cayó el presidente, el que tuvo este accidente, el presidente, era un helicóptero que había participado en la guerra de Vietnam en los años 60 y 70. Por lo tanto, era un aparato muy antiguo. Lo que preocupa ahora, Néstor, es qué va a pasar con el cambio de mando. Las elecciones han sido convocadas para el 28 de junio y se comienza ahora una carrera para elegir al sucesor. La pregunta es si va a ser una persona tan de ultra conservador como era Ibrahim Raisi, o se le va a dar algún espacio a aquellas partes más blandas dentro del régimen iraní, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Seis de la mañana, 46 minutos. Padre Linero, buenos días. Buen día, Néstor. Como siempre, con ánimo, con fuerza, con ganas, iniciamos nuestra experiencia confiando y creyendo que todo va a estar bien. Hay una agradable temperatura. Esta mañana tenemos 13 grados centígrados ya en Bogotá. Oye, Néstor, mira, desde el ejército, mis amigos me cuentan que este caso del mayor general Cardoso no es la primera vez que se presenta en la institución, que está el caso del general Alejandro Uribe Guzmán, que fue inicialmente jefe del Estado Mayor General del Ejército por allá en el año 32, entre el 1 de agosto del 32 y el 9 de enero del 34, durante el conflicto bélico que se tuvo con Perú, y que luego fue vuelto a llamar, estando en retiro, hacia el año 1 de julio del 37 y el 11 de abril del 38. A ver, padre, lo que quiere decir eso es que están informando desde el ejército que el caso del general Cardoso no es la primera vez que llaman del retiro a alguien para asumir. Es más, y yo le tengo un segundo caso. Señor. Coronel en retiro Régulo Gaitán Patiño, en el Bogotazo, fue traído del retiro. Pero eso fue policía. No, inicialmente lo traen en ese momento para que sea director de la policía ante la politización evidente que se presentaba en la época violenta de la política en Colombia, el Bogotazo, pero luego Laureano Gómez lo designa como comandante del ejército, años después.
el coronel Régulo Gaitán Patiño llegó a ser muy importante, llegó a ser ministro. También es un caso similar. Tomo nota que el general Cardoso no será el primer militar que regresa al ejército colombiano en condición de reintegrado. Ahora, Ricardo, lo importante es que el general Cardoso vuelve al ejército, no es que lo nombran comandante del ejército, lo reintegran al ejército, tal y como sucedió con el general Salamanca, director de la policía, que había salido de la policía y hoy lo vemos vistiendo de uniforme. Así es, como el caso del general Teodoro Campo en el primer gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe. En este caso, por la antigüedad que tenía en las fuerzas el general Cardoso, que es del mismo curso del general Elder Giraldo, comandante de las fuerzas militares, no implica que haya una barrida de oficiales, y eso es importante. O sea, no se rompe la línea de mando. No se rompe aquí ninguna línea de mando, y esa es otra de las consideraciones que seguramente tuvieron en cuenta para un gran el regreso oficial. de este hombre. Fue el segundo en su curso, es ingeniero industrial. El general Cardoso. El general, de 400 cadetes que entraron, él fue el segundo, se graduó como el segundo en su curso. Hablan bien de ese general. Es ingeniero industrial, conoce la guerra, pero es realmente un gerente. Le hago una pregunta. Como usted tiene fuentes que le están escribiendo en este momento, si es tan bueno, ¿por qué lo sacó el presidente Petro en agosto? Buena pregunta. No, Néstor, él salió en la barrida, acuérdese, cuando sacaron por lo menos 40 generales, cuando salieron allí. No tiene investigaciones de ningún tipo, Padre, entiendo perfectamente, y a mí me está pasando lo mismo, me llegan mensajes muy elogiosos del nuevo comandante del ejército. Pero en general, siempre que llega un comandante del ejército, dicen es muy bueno, y el que se va era muy malo. Eso siempre pasa. Y así están diciendo lo mismo del general Ospina, que era un general lleno de problemas, que etcétera, etcétera. Pero pregúntele, pero quiero la respuesta para que usted le diga a sus amigos que le están escribiendo si el general Cardoso es tan bueno. Lo que pasa es que normalmente eligen uno solo. Entonces tú tienes o a Aurelio o a Héctor. Puede ser que haya habido un problema de línea de mando. Tú eliges a Aurelio. Puede ser que haya habido un problema de línea de mando respecto de la persona que iba a comandar el ejército y él tuviera más antigüedad. Es que son del mismo curso tres generales. El general Elder Giraldo, el general que es el comandante de las fuerzas militares, el general Luis Ospina, que es el saliente comandante del ejército, y el general Cardoso. Entonces, cuando usted tiene a dos generales del mismo curso y usted se decanta, decide por uno, el otro no puede seguir en la fuerza. Eso es. Tan es así que inmediatamente lo vincularon a Indumil. Claro, es que ese es un indicador importante. Hasta hoy es vicepresidente de Indumil. Por eso, pero lo nombraron a Indumil sigo haciendo la misma pregunta. Si es tan bueno, ¿por qué no lo pusieron de presidente de Indumil? Y él... No, este señor, el general Cardoso, es vicepresidente de Indumil. Pero en principio, el presidente de Indumil, entre otras cosas, es un coronel. Sí, pero eso en el segundo momento. En el primer momento había un general que estaba por encima de la línea de mando que Cardoso. Hasta enero de este año. Llega el coronel y mire, qué interesante eso, porque eso da una buena condición. Pero es cierto que hay una cosa rara. Estoy haciendo preguntas. Porque evidentemente traer un segundo de Indumil a que comande el ejército, pues es un poco raro. No, pues claro que es rarísimo. Porque ni siquiera es el primero de Indumil, sino el segundo. No, lo que pasa es que el primero de Indumil es un coronel. Entonces no tendría sentido ponerlo. Si el general Cardoso. No digo, porque no era primero de Indumil. Si el general, esa es mi pregunta. Pero una cosa, el coronel Mazo, presidente de Indumil, es muy cercano al ministro Iván Velázquez. El general Cardoso, si es tan bueno, yo pregunto, ¿por qué lo sacaron en agosto del 2020? Ahora, si ustedes me dicen por línea de mando. Si es tan bueno, si les parece tan bueno, ¿por qué no era el presidente de Indumil, sino el vicepresidente? Ahora, es tan buena persona, podría uno decir, que se dejó hacer todo eso, porque un general que puede ser comandante del ejército, pues lo van a nombrar de segundo en Indumil, pues dice, no, esto no es... Sobre todo si hay un coronel. No se llama retiro, eso se llama que hacen parte de la reserva activa. Me confirman que lo afectó la escala de ascenso en su momento. Parte de la reserva activa. Y claramente esto es una costumbre contraria a lo que siempre se ha hecho en el ejército y en las fuerzas. Aquí hay una cosa extraordinaria, claramente. Seguramente tienen razón quienes les están escribiendo a Ospina diciendo que en el Bogotazo pasó, al padre Linero diciendo que hace 100 años, en 1930 y pico. Seguramente hay que buscar muy lejos en la historia. Total. Pero no es usual, y mucho menos desde cuando en el gobierno de Gaviria se decidió darle la comandancia de las fuerzas militares a un civil. Pues el ministro de Defensa digamos, es civil, y entonces se respetaba la línea de mando. Y había generales que llegaban en línea de sucesión a la comandancia. Lo que es cierto es que hubo un error en la primera designación,
cuando se designó al general Ospina como comandante del ejército, hubo un error que quedó probado además con sus actuaciones en el comando del ejército, y ahora lo están enmendando. Y claramente han debido nombrar quizá a este que están nombrando ahora, lo han debido nombrar hace año y medio. Si el general Ospina fue un error, por eso yo me anticipaba, padre, y le decía, siempre que sale un general, eso de inmediato comienza la hoguera, ¿no? Que el general Ospina era muy malo y que eso fue un error. Pero en este caso sí era malo, pero es que Néstor, en este caso sí había varios ejemplos de actuaciones. Bueno, la más reciente, Néstor, el error que comete el presidente Petro, lo contamos aquí con las cifras de armamento. Gracias. Las cifras de armamento que se está perdiendo de las fuerzas, efectivamente fue erróneo y fue responsabilidad del general Luis Ospina. De acuerdo. Eso fue no un error, eso fue un horror. Así es. Se inventaron e indujeron al error al presidente Gustavo Petro, que terminó leyendo mal una columna. En ese momento, Ricardo, el comandante de las fuerzas militares, el general Giraldo, no estaba en Colombia. Estaba en Brasil. Sí, pero y entonces va Ospina, se salta al general Giraldo. Y al ministro de Defensa. Y al ministro de Defensa él también. Nunca les mostró las cifras a sus superiores. Directamente se las entrega al presidente y no se las explica al presidente. Sin saber cómo leerlas el presidente y lo hace cometer un error. Y Néstor, acá el problema con la reincorporación de una persona que estaba fuera de la línea de mando es el mensaje que le envía el gobierno del presidente Gustavo Petro a los generales que venían en ascenso hacia ser comandantes. Es un mensaje de que ellos no estaban listos o que no son suficientemente buenos para llegar a la línea de mando, y por bueno que sea el general Cardoso, yo también lo conozco, es un muy buen oficial, hizo una excelente carrera en el ejército, mandan un mensaje a los que venían abajo en la línea de mando de que no van a poder llegar. Eso desincentiva, desmotiva, etcétera, Daniel, y es un error grave. Sabe que me sorprende que en la evaluación, Ricardo, de por qué se va el general Ospina, no han mencionado lo que me parece más importante, porque es terrible, dramáticamente terrible la situación de orden público. Es que esa es la coyuntura. Él es el comandante del ejército. Ese es el elemento que termina llevando al presidente a tomar la decisión de cambiar al comandante del ejército. Que el general Ospina mandó seguir ¿a quién era? Al profesor de inglés. Profesor Leonardo Colmenares. Ese es un tema personal. Yo tengo entendido que está andando una investigación. Suena muy feo, la verdad. Pues la Procuraduría está indagando. Por eso, esto lo vincularon a las FARC, se le inventaron un expediente diciendo que pertenecía al Frente Carolina Ramírez de las FARC para hacer interceptaciones. Pero pues es gravísimo también, o sea, ¿cómo así que uno manda a interceptar al profesor de inglés o a un posible amante de la esposa con el aparato del Estado? Pues gravísimo, alguien hacia el frente del ejército, de cualquier órgano de inteligencia. Luis Ernesto, no lo sacaron cuando se conoció. Sí, hay investigación sobre eso. Por eso, hay una investigación, es lo que estoy diciendo, que no ha terminado. Pero lo grueso no es el tema del profesor y de su señora. Es en la coyuntura en la que Néstor, lo sacan, que es una situación de orden público que claramente pareciera Néstor, este cambio que el gobierno le está diciendo a quien es el comandante del ejército todavía, pues que se equivocó, que no planeó adecuadamente la operación en el Cauca, que no hay control territorial y que él es el responsable, eso sí es claro. Y que llega un comandante del ejército más operativo. Importante, Luis Ernesto, que en medio de esta barbarie de los disidentes de las FARC, el comandante del ejército no tuvo la competencia para controlar la situación de orden público. Néstor, para quienes quieran opinar, la cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales sobre el tema, la descabezada del comandante del ejército y la inusual restitución de un general que había sido llamado a calificar servicios. Inusual restitución que también vimos en la policía. Que vuelve a comandar el ejército. Señor. Inusual restitución que también vimos en la policía, y eso refleja, creo yo, un desacierto como el gobierno abordó al inicio de su mandato la relación con las fuerzas, tanto de policía como del ejército, con profunda desconfianza, y esa profunda desconfianza las llevó a retirar oficiales que podían haber estado en servicio activo, como este general. Claro, Salamanca salió todavía en el mando del presidente Iván Duque, pero que muchos oficiales, pues de muy buenas condiciones, terminaron pagando, digamos, los platos rotos de algunas sospechas de corrupción o algunas sospechas de malos manejos que tenían miembros de la fuerza pública que estaban por debajo en la línea de mando. Entonces, como lo explicaban ahora, si yo estoy de 13 en la línea de mando o de 5 en la línea de mando y sospechan del que está de 7, 8 y 9, pues soy efecto y daño colateral de esa decisión de descabezar. Y pues es lamentable, porque realmente lo que
tienen en formación, en lo que ha invertido el Estado colombiano en formación de todos estos oficiales, tanto del Ejército como de la Policía, como de la Armada, pues son cuantiosos recursos para tener justamente oficiales muy bien preparados, que conozcan el terreno, que tengan además cursos que han pagado todos los colombianos, y por eso es tan importante que las bajas se vayan dando de manera gradual y muy... La otra razón para sacar al general Ospina es no tener que sacar al ministro, ¿no? En la medida en que usted descabeza al comandante del Ejército, con razón, sin duda, la situación de orden público está completamente salida de control, pues de alguna manera se quema el fusible y el ministro de la Defensa se mantiene ahí y nadie lo cuestiona. ¿Qué es el fusible? María Consuelo, al ministro de Defensa le están preparando y hay una gran inconformidad inclusive de personas dentro del gobierno. Por ejemplo, recuerde usted, la vicepresidenta Francia Márquez es caucana. Sí. Y ayer estuvo y la gente de su departamento le reclama cómo es posible que hayamos retrocedido tanto en el tema de orden público. Tanto deterioro. Y el ministro es el responsable. Lo que pasa es que al cambiar al comandante del Ejército, pues de alguna manera se distrae la responsabilidad política. Pero también puede ser el apoyo del presidente, ¿no? Sí, pero también puede ser una decisión operativa. Pero mire, Néstor, indudablemente el contexto de cómo la noticia se presentó ayer no podía ser peor. Es decir, independientemente de si el general que entra es bueno y el que sale no es bueno, independientemente de si el cambio en sí o no tiene antecedentes históricos, el contexto de una fuerte ofensiva como no veíamos hace muchos años de las disidencias de las FARC en todo el norte del Cauca, en Dagua, Valle del Cauca, las imágenes transmitidas a todas partes de las balaceras, de los policías refugiándose detrás de muros con sus fusiles, etcétera. Esto solo va a transmitir al país, a la opinión pública en general, la idea de que el gobierno, ni siquiera sé si decir perdió el control, porque no es claro que lo haya tenido en alguna ocasión, pero claramente no tiene control de la situación de orden público, no sabe qué hacer, el ministro de Defensa no aparece por ningún lado, el gobierno da lo que parecerían ser patadas de ahogado. El ministro de Defensa estuvo ayer en el Consejo de Seguridad en Popayán. No es que el ministro no aparezca. Claro, de hecho, el ministro de Defensa dice que lo que está pasando con disidentes de las FARC es la reacción a operativos del Ejército. Esto es lo que suelen decir que siempre. Eso lo han dicho siempre, sí. Que este estertor del terrorismo es porque los estamos... Pero claro, golpeando. Yo creo que con el ministro de Defensa hay una cosa que es importante, y es que tenemos un ministro de Defensa que es distinto a lo que veníamos acostumbrados. El ministro de Defensa que solíamos tener era un ministro, primero, que hablaba mucho, y segundo, que cometía, a mi modo de ver, un enorme error, que era convertirse en el vocero de la fuerza pública y no en quien la controla. Cuando se nombra un ministro de Defensa Civil es para que el control de la fuerza pública esté en manos de los civiles y no de los uniformados. Ningún ministro de Defensa, bueno, al principio Rafael Pardo y los primeros ministros, pero después del presidente Uribe, Sí, pero lo que le quiero decir es, cualquiera que sea el sentido, el ministro de Defensa tiene que tener controlada la situación de orden público. Pero tiene que entender